¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Sergio Davar. Muy bien, muy contento de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, tenemos Sergio Davar y yo. Invitamos hoy a Pedro Niquen, que aparte de ser un gran amigo, es bueno, para mí por lo menos, no sé para ti, Sergio, es una referencia Absolutamente. en términos de, no sé, de sabiduría, de experiencia. Hemos logrado tomar un ratico de su tiempo para poder conversar sobre la actualidad política venezolana, sobre su visión diría yo, del encuentro y de las soluciones a través de la política, de la negociación, en las cuales Pedro ha tomado un papel, yo diría, preponderante, protagónico, promotor en estos últimos tiempos acá en Venezuela. Así es. Bueno, muchas gracias, Temir, muchas gracias, Sergio. La verdad es que no exageren la nota que me ruborizan y además levantan una expectativa que yo no soy capaz de colmar. Pero mira, sí, hemos estado haciendo un esfuerzo, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero que se ha acrecentado en los últimos meses en búsqueda de una solución política negociada. ¿Eso por qué? Primero, porque es la más democrática. Estamos buscando una construcción de democracia o de nueva democracia. No podemos poner de lado la negociación, que es de la esencia de la democracia. En segundo lugar, porque es la única factible para que el país salga con bien. No es que es la mejor alternativa, es que en realidad es la única alternativa que tenemos. Las demás son destruir al país, terminar de destruir al país que ya está mal herido. La violencia nunca resolverá el problema. Ni la de adentro ni la de afuera nunca resolverá el problema, porque el problema no es derrotar al uno o al otro, el problema es vivir juntos en el país de todos. Entonces, Pero por qué es necesario, o sea, eso que estás diciendo, a la vez que evidentemente a nosotros, bueno, a mí por lo menos me genera mucha empatía, este, y al mismo tiempo me parece algo tan, no diría básico, diría más bien como fundamental. ¿Por qué es necesario militar a favor de algo que debería ser casi natural de parte de los actores políticos, de la sociedad venezolana? O sea, ¿qué hace que sea tan difícil entender eso? mira, en la llamada Cuarta República, en la República basada en la Constitución de 1961, quizás se pegó por exceso de negociación. Una ilusión de armonía, escribieron Naín y Piñango. Todo era negociable. Y eso como principio no está mal, pero se creó la imagen de que la negociación significaba abandono de principios, transacciones a veces inmorales, cosa que yo no creo que fuera así. Más, yo considero personalmente que el Pacto de Punto Fijo fue una proeza política en la historia de Venezuela para poder establecer las bases de la democracia del 61. Ahora, cuando entra el presidente Chávez, él mismo desacredita mucho la negociación. Uno iba a negociar con las cúpulas podridas, etc. Y del otro lado, yo creo que un gran triunfo de Chávez es la polarización que él promovió y procuró y convirtió a los opositores en seguidores de su estilo. Yo digo que así como hay fascistas de izquierda, hay chavistas de derecha. Porque se creó una situación en la cual no había espacio para la negociación y se desacreditó la negociación, lo que es un verdadero desastre, porque un país que no tiene instituciones, porque las instituciones se han deteriorado, se han cooptado, los medios de solución de conflictos institucionales no le generan confianza a todo el mundo, y por otro lado la negociación tampoco vale, es un país que está en lo que está, empantanado, encunetado. Entonces es el momento de promover la negociación, por eso hemos estado tratando de hacer reuniones entre chavistas y opositores, trayendo gente que hable de cómo, digamos, a veces
La seducción es mucho más eficiente que la confrontación, y si no, pregúntenle a Nelson Mandela, ¿no? Sí. Para ver si podemos salir de esto y salir con bien. Todavía podemos salir, si no con bien, al menos con menos mal de esta situación. Y no hay otra sino la negociación, Temir y Sergio. No hay forma de... Pedro, yo también, igual que Temir, comparto contigo tus ideas y creo que es la solución. Ahora, hay un grupo del país, pequeño, mediano, no sé con el tamaño que tiene, que uno ve que profesan otro tipo de idea mucho más hacia dejar de lado al otro y tratar de imponer una idea. Entonces me pregunto de qué manera podemos en el país ayudar a que esto se entienda, lo que estás planteando, para el bien de todos, para que podamos avanzar hacia un cambio que realmente sea convivencia, no exclusión. Yo creo que hay que perder el miedo a esas visiones apocalípticas o guerreristas o fundamentalistas. Hay que perder el miedo. El negociar y entenderse no tiene nada de vergonzoso. Todo lo contrario. Es una gran virtud. Es una gran virtud porque significa ponerse en los pies del otro y ser capaz de entender de que, como leí que tú habías escrito, y creo que la frase de Mandela, que vale la pena ceder todos un poco para también ganar todos. Y eso no tiene nada de vergonzoso, es un acto de humildad republicana. Eso es propio de la república, propio de la democracia. Entonces, la gente que está pensando que lo que hay que hacer es aplastar al otro, se está apartando de conceptos fundamentales de la democracia. La democracia no es eso. La democracia es la codeterminación del pueblo. El gobierno con la oposición. El gobierno manda, la oposición critica y ambos pueden alternarse o no según la voluntad del pueblo. Pero fíjate una cosa, yo que vengo en mi tradición política del chavismo, yo trabajé con el presidente Chávez, y bueno, conozco, o creo conocer un poco la base chavista, cómo el chavista, no sé, pues el militante chavista mira también la política y mira a sus adversarios, etc. Hay diría yo, como un problema, que es efectivamente, cuando dices esto de que hay que ceder en una negociación o incluso, digamos, en una convivencia democrática, se trata de alguna manera de hacer pasos para conseguir soluciones en conjunto. Hay también una percepción que yo creo que también es posible encontrarla en la base de la oposición, de que se busca una suerte de culpa originaria. O sea, siempre hay un culpable y dice, mira, lo que pasa aquí, el problema para alcanzar soluciones son los otros, ¿no? En esta coyuntura dirán, bueno, porque Guaidó se autoproclamó en enero del 2019. Entonces alguien que será seguidor de Guaidó digo, pero es que Maduro hizo una elección en mayo del 2018, pero yo la hice porque Julio Borges. Entonces nosotros podemos ir remontando y remontando y remontando y siempre hay esa sensación de que hay verdades absolutas y que uno puede remontar a la época de los dinosaurios y siempre va a conseguir, y más atrás, un pecado original que justifica esa suerte digamos, de radicalismo o de intención de derrotar al otro, que es el culpable de que la situación haya llegado a este punto. Tienes toda la razón. Yo creo que eso existe en los dos lados. Por eso en varios pronunciamientos que hemos hecho hemos dicho que no queremos entrar a discutir responsabilidades. Eso será teoría, el problema de los historiadores, de los politólogos. Pero es que por ese camino, tú pronunciaste la palabra pecado original, por ese camino llegamos a Adán y Eva. Porque ¿Y siempre tuvo la hay culpa? alguien, cuidado, ¿no? Si terminamos echándole la culpa Fue a Eva Dios, ¿no? o Adán. Bueno, exactamente, aún hay una serpiente. Pero, Pedro, tú has estado involucrado en procesos de paz en donde las partes ya habían cometido crímenes y se llegó a un entendimiento para tratar de sacar a una sociedad adelante. Sí, sobre la base del gran dolor de una guerra
y de masacres y de asesinatos y de crímenes tremendos, países han llegado a la conclusión de que tienen finalmente que entrar en negociaciones. Yo tuve la experiencia cercana de El Salvador, una guerra civil horrenda donde hubo catástrofes de los derechos humanos, masacres de un pueblo entero, el Mozote, por ejemplo, que asesinaron a todos los pobladores del Mozote. Yo estuve ahí, en el Mozote, y vi las ruinas de aquel pueblo. Y la verdad es que me sobrecoge que ellos hayan tenido que llegar a eso, a entenderse después de ese desastre, de ese gran baño de sangre de las 2/3 partes de la población desplazadas o refugiadas. Caray, también vi de cerca lo que pasó en Burundi después de la masacre de 300.000 personas, unos meses después estuve allí y recuerdo con, no sé, sobrecogido las caras de la gente donde lo que se veía era miedo y odio y una cosa rarísima en África, un continente tan alegre y tan reilón, difícilmente vi una sonrisa. Entonces, vamos nosotros a llegar a eso, para al final tener que ponernos de acuerdo de todas maneras. Porque nosotros somos de aquí, vivimos aquí. Este es los 912.050 o un poco más kilómetros cuadrados, es el lugar donde nosotros vivimos. Mucha gente se ha ido, no todo el mundo se va a ir. Vamos a hacer tal vez a pasar ahora a tratar de ver que hay dimensiones también, como ya lo venía sugiriendo, geopolíticas, internacionales en nuestra situación actual. Y a mí me gustaría, ya que estás comentando Centroamérica, África, recordar que viviste esas experiencias porque, bueno, tuviste responsabilidades importantes, en momentos importantes también para esas regiones, para esos países, en Naciones Unidas, ¿no? Así es. Como enviado del secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, tú has sido una autoridad en términos jurídicos o de derecho internacional, trabajando, presidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas, ese es el nombre. Bueno, una referencia, diría, internacional en materia de derecho, pero también con una práctica, diría, de la política internacional y de los conflictos en desarrollo. Una cosa que parece, a veces invita en Venezuela a la fatalidad, es decir, bueno, lo que pasa es que aquí hay un conflicto geopolítico y entonces Estados Unidos, las sanciones, por otro lado están los rusos, los chinos, uno pareciera, yo te voy a decir con mucha sinceridad, yo siempre había visto los conflictos geopolíticos como aplicados a otros territorios, ¿no? Así es. Pero cuando le toca a uno, pareciera que le dijeran, bueno, resígnate, ¿no? Pues esto es un lío entre que lo tiene que decir Trump, o Putin, o Xi Jinping, o quién sabe qué, o el Grupo de Lima, como que si uno se tuviera que quedar de brazos caídos acá en Venezuela porque estamos en medio de un torbellino geopolítico. O sea, hay que no hacer nada, hay que no tratar de resolver o empujar soluciones entre nosotros mismos los venezolanos. Mira, una mala noticia para un país, como tú lo sabes muy bien, Temir, con tu gran experiencia en esta materia, es estar en el tablero de las grandes potencias. Esa es una pésima noticia para un país como nosotros. Y yo lo diría sin dramatizar demasiado, pero Venezuela está en peligro. Venezuela está en peligro. Y los venezolanos tenemos que retomar el control de nuestra salvación. Otra de las razones por las que insisto en la negociación y los acuerdos. Necesitamos hacerlo nosotros. Nadie lo va a hacer mejor que nosotros por nosotros. No tenemos que perfectamente claro. Cada quien aquí tiene sus intereses de un tipo o de otro. Los rusos se confrontan con los Estados Unidos, pero también le están pasando factura por el apoyo de los americanos, a la crítica de los americanos a la invasión de Crimea y el apoyo de los ucranianos. O sea, todo esto son cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ni los ucranianos con nosotros, ni nosotros con los ucranianos, y sin embargo, podemos ser piezas de cambio uno de otro, podría llegar a ocurrir eso, lo que es realmente muy doloroso y muy lamentable. Nosotros tenemos que recuperar nuestra
capacidad, ahí también se pueden sacar responsabilidades, que si fue este, que si fue el otro, que si Guaidó pidió el apoyo de los americanos, que si los cubanos están invadiendo Venezuela hace tiempo. Todo eso hay que apartarlo, porque nada de eso, ninguna de esas incógnitas, si se despeja, va a resolver el problema. Claro. Entonces, Pedro, hay un periodista, sociólogo, que es el hijo de Susan Sontag, que se llama David Rieff, que tiene un libro que se llama Contra la memoria. Él plantea allí que la memoria a veces no ayuda a la paz de los pueblos, porque si te quedas todo el tiempo pensando en lo que te han hecho y en lo que has sufrido, no puedes encontrar la paz. Que el único camino para la paz a veces es olvidar un poco lo que te ha pasado. Es una idea polémica, yo se la oí decirle en Colombia y fue muy polémica. Un país que también, como conocemos ya, tiene enorme problema con la violencia desde hace 50 años. Entonces, quería consultar un poco contigo cómo mirabas esta idea, que no es que tampoco tengamos que volvernos unos desmemoriados, ¿no? Pero que la precisión en recordar todo de una forma casi que obsesiva pareciera que pudiera estar atentando contra la posibilidad de que tengamos la paz. eso es en buena parte verdad, Sergio. Pero no se llega a la paz con el perdón otorgado por quien no fue víctima. Las amnistías otorgadas fíjate, en Argentina, los militares se dieron una autoamnistía. Después el presidente Alfonsín, bajo la presión de la amenaza de un golpe, se vio obligado a conceder unas amnistías parciales, la ley de obediencia debida y de punto final. Luego Menem dio amnistía general y al final los militares terminaron de todas maneras. Y yo tuve una conversación muy interesante con 120 oficiales del ejército argentino, del Ministerio de la Defensa argentino, bastante sobrecogedor, cuando la ministra de Defensa era la que fue embajadora aquí. Alicia Castro. No, Anilia. No, antes. Sí, Nilda Carrión. Nilda Carrión. Y le decía, mire, es que ustedes no van a salir de esta zanja simplemente porque el Congreso o el presidente o la Junta Militar los perdone, porque ustedes no le hicieron nada a ellos. Claro. Y sus antecesores tampoco, pero ustedes asumieron la cuestión institucional. Entonces, eso es una cosa que hay que manejar. Yo creo que por eso tuvo éxito en Sudáfrica, porque quien estaba perdonando era Nelson Mandela, por Dios, claro. ¿No? Y bajo ciertas condiciones. Pero si no, no funciona. Por supuesto, la página hay que pasar, pero debe haber, primero, antes que nada, verdad. ¿Qué pasó? Descubrir la verdad. Segundo, justicia. De la forma que sea, esa es la justicia transicional, pero que se refiere a crímenes de lesa humanidad y a situaciones muy especiales. Los delitos menores, incluyendo los delitos contra la cosa pública, pueden perfectamente pasarse de la página y ya. Eso dependerá de la situación de cada país. Y después el perdón. El perdón de verdad, verdad. Pasar la página. Amnistía quiere decir amnesia. Eso incluso está en las convenciones de la Haya sobre conflictos armados, que después de una guerra civil se tratará de dar una amplia amnistía. Naturalmente, que no puede abarcar los delitos contra la humanidad, los delitos que no pueden extinguirse sino con el cumplimiento de la pena. Puede hacer por la justicia transicional penas más apropiadas a la transición política. Pero nunca funcionarán las amnistías políticas dadas así porque yo te perdono y tú a mí no me hiciste nada. Eso no funciona. Las víctimas jamás se quedan calladas, jamás. Todavía están en España, sí, revolviendo las cosas y tuvieron que destituir al juez Garzón porque, se puso a estudiar demasiado el tema de los Claro. Yo estoy tan de acuerdo en lo que estás diciendo, que
Cuento una experiencia siempre que tuve con John Carlin en Cartagena de Indias, porque lo entrevisté para un evento que había, y en ese momento había ocurrido en Sudáfrica que habían liberado a una persona que había sido juzgada en Sudáfrica y por la cantidad de asesinatos que había cometido, le dieron una sentencia de 160 años de cárcel. Lo acababan de liberar, y esto era un tema muy polémico, pero lo liberaron porque la familia de las víctimas pidieron que lo liberaran, porque consideraban que si él se mantenía en la cárcel, el país no iba a lograr encontrar la tranquilidad y la paz necesaria para cambiar y avanzar. No, lo que sí es cierto es que para salir de cualquier situación como esta en la que nosotros estamos viviendo, y peor aún de la guerra, y peor aún del apartheid, hace falta una gran generosidad. Y eso es algo que no se legisla, que forma parte de la virtud humana y de la comprensión humana. Y efectivamente, para salir de una situación tan enfrentada como la que nosotros tenemos, habrá que echar mano de las mejores virtudes de todos nosotros los venezolanos, porque es así, tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para salir con bien y construir una sociedad como la que creo que nos gusta a todos, ¿no? Con el talante venezolano y con que no tiene mucho que ver con estos enfrentamientos que hemos tenido. Pero hablando de Carlin, de Mandela y de lo que estás diciendo, a mí se me viene a la mente esta idea. En el caso de Mandela, y sobre todo como lo describe Carlin, yo leí la sonrisa de Mandela, y él hace casi una descripción, claro, él lo confiesa, ¿no? Dice, mire, yo la verdad que soy totalmente subjetivo, yo fui seducido, ¿no? Por Mandela, y él hace una descripción en la cual el papel, digamos, la grandeza del líder político, en este caso Nelson Mandela, juega un papel determinante, ¿no? Pero eso casi que nos hace, de nuevo, nos trae otra vez a la pregunta que hacía, ¿qué pasa si no tenemos un Mandela, ¿no? Pues no siempre se tiene un Mandela a mano, ¿no? Y los liderazgos políticos parecieran estar más concentrados en la lucha por el poder que en la reconstrucción de una coexistencia democrática, etc. ¿Puede, por ejemplo, la sociedad hacer presión? ¿Puede la sociedad exigir, demandar, empujar? ¿Cómo ves ese problema, de alguna manera, de la ausencia de un Mandela venezolano que quiera elevarse por encima de las pequeñeces? Yo creo que un Mandela se da una vez cada 2000 años, realmente. Un personaje increíble que de su estadía en la cárcel en tan malas condiciones y por tanto tiempo, llegó a la conclusión de que el camino de la confrontación no llevaba a resolver los problemas de su país y que era más bien eso que tú dijiste, la seducción. Él tenía que seducir a sus enemigos para avanzar. Y lo hizo con un éxito y un tino increíble. Ahora, efectivamente, que Churchill dijo una vez que no había grandes hombres sino grandes dificultades. Aquí un personaje de eso no se reproduce y aquí no lo hay. La sociedad tiene mucho que hacer. Gente como nosotros, que no tenemos ningún rango político, tenemos la posibilidad de influir en nuestros respectivos públicos políticos. Como tú dices, tú vienes del chavismo. Yo he sido opositor desde el primer momento. Nunca he sido un desaforado, pero siempre he sido un crítico. Y no quiero que se confunda que he dejado de serlo, pero sí creo que la sociedad es el recurso que tenemos. Lamentablemente la sociedad no está bien articulada. Son grupos aquí y allá. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Convocando gente del chavismo y de la oposición para encontrarnos y empezar por ahí, tratar de hacer mancha de aceite. No es fácil, porque aquí todos los días tenemos un sobresalto de algo que irrita y puede significar así como un tropiezo, un descalabro, pero hay que seguir adelante porque, como te digo, no hay otra alternativa, si no nos vamos a terminar de hundir. Es que tiene que ser así. Y tenemos que hablar mucho con los políticos, con la gente que tiene la conducción política,
Yo a veces siento que se repite en alguna forma los síntomas que hundieron al régimen del 61, que fue que los partidos se dedicaron a la lucha por el poder y se olvidaron de la gente. Y eso yo siento que está volviendo a pasar, está volviendo a pasar. Y eso ciertamente no es bueno, no es bueno, así sirva para acelerar o promover un cambio, pero es que no es bueno porque los partidos son esenciales en la democracia, los partidos tienen que interpretar a la gente. Ahorita yo veo que no están enfrentados en la lucha por el poder y lo que está pasando en Venezuela como que fuera, no que no les importe, por supuesto que les importa, no voy a acusar de eso, pero que no fuera la prioridad. Y bueno, no se sabe en definitiva en qué podría desembocar todo esto. Ahora sí, la sociedad, es hora de que la sociedad tome la palabra. Yo he dicho, como lo han oído ustedes varias veces en esas reuniones, que la sociedad no debe tener una silla en la mesa de negociación, pero sí debe ser una pata más en la mesa de negociación. Y creo que esa pata hay que irla construyendo porque todavía es muy débil. Bueno, una forma de tomar la palabra es de esta manera. Esta conversación, bueno, nosotros la vamos a poner en las redes y vamos a intentar que, bueno, que este aporte llegue a diferentes actores de la sociedad, trasladar este mensaje sosegado, pero al mismo tiempo con sentido de urgencia. Bueno, en cualquier caso yo quería agradecerle, Sergio, Pedro, por compartir esta conversación. No sé si, Sergio, tú querías Bueno, yo hacer también una observación. celebrar que tengamos un espacio como este para poder plantear estas ideas, creo que es algo muy importante, y agradecerle a ambos que estemos pensando en abrir unas puertas que generen un diálogo real e importante en el país y no centrarnos en una especie de pelea que no nos lleva a ninguna parte y que además creo que es muy nociva, pues, ¿no? Bueno, yo no puedo sino agradecerles a los dos y la verdad decirles que me sentí muy cómodo conversando con ustedes y que espero que puedan continuar con este esfuerzo porque es una forma muy importante de comunicarse con la sociedad de una manera relajada pero no débil. De forma que muchas gracias y ojalá sigan adelante. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Así es.